Entonces, vamos a ver algunos aspectos de la filosofía política marxista y que sirve naturalmente de inspiración al Althusser. En primer lugar, cabe hacer algunas referencias al pensamiento de Althusser, ¿no? Bueno, él ha tenido una crisis mental que le ha conducido a asesinar a su esposa, ¿no? Y ha terminado en un recinto psiquiátrico. Algo hizo referencia Nerea en su exposición. Eso, claro, siempre es lamentable que suceda a un filósofo, ¿no? A un escritor, pensador. Él era militante del Partido Comunista Francés y tampoco llegó a tener un cargo importante. Él era en realidad militante de base del Partido Comunista Francés y como tal hizo contribuciones a la filosofía marxista. Esto es muy importante porque él ha desarrollado la filosofía marxista de una forma estructuralista. Por eso se lo señala como el filósofo marxista estructuralista, o que ha sistematizado varios conceptos dentro de una estructura plenamente consistente, es decir, sólidamente coherente y explícitamente desarrollada. Es decir, los conceptos eran claramente definidos, las relaciones entre los conceptos también, y el análisis y la sistematización y creación filosófica sumamente encomiable. Es decir, no hay en general ningún marxista que compita en coherencia, en sistematización y en explicitación filosófica del marxismo con Althusser. Es decir, Althusser es el más importante filósofo del marxismo porque él ha sistematizado los conceptos de forma completa, impecable, coherente y sumamente clara. Aunque a veces parece su pensamiento un poco confuso, un poco enredado, estudiándolo con detenimiento vamos a encontrar que hay evidentemente una gran solidez y una gran calidad. En la carrera hay algunas tesis sobre Althusser, la más importante creo yo es la de Bregal, Carlos Bedregal, que ha hecho una excelente tesis de licenciatura sobre el concepto de ideología en Althusser. Bueno, lo que nos interesa es el tema de la filosofía política y vamos a ver algunos temas de Althusser, pero también algunos temas del marxismo. Por ejemplo, en el pensamiento de Althusser, eh, él habla de dos tipos de práctica, ¿no? La práctica teórica, así la llama, y la práctica política. Ese concepto yo voy a inicialmente desarrollar. No tengo diapositivas específicamente sobre Althusser. Algunos autores, claro, recién las realizo y a veces no las completo. Pero en los casos que tengo, evidentemente voy a compartir con ustedes eh, las respectivas presentaciones. Entonces veamos este concepto al que ha hecho referencia también Nerea. La típica y clásica oposición entre teoría y práctica no es aceptada de manera acrítica por Althusser, ¿no? Althusser eh, señala que incluso en la más abstracta ocupación teórica hay una parte práctica. Entonces, decir que esto es teórico no tiene nada de práctica y esto es práctico no tiene nada de teoría es un error. Toda teoría tiene una dimensión práctica. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el que hace teoría tiene también, por decir así, un conjunto de prácticas que debe realizar.
por ejemplo, prácticas manuales, prácticas que tienen que ver con visitar bibliotecas, realizar lecturas, hacer resúmenes, hacer síntesis, compilar contenidos, efectuar definiciones, constituir las partes de la trama teórica, ¿no? Por ejemplo, los supuestos de un autor, por ejemplo, los conceptos teóricos que elabora, las leyes que establece, en el caso de quienes hacen otro tipo de investigación, por ejemplo, en algunas ciencias fácticas, se requiere también un fuerte componente empírico, los experimentos en laboratorio para poder escribir un aporte con un artículo específico, etcétera. Es decir, la teoría exige gran cantidad de prácticas, de acciones que se desarrollan según también la particularidad del campo en el que uno trabaja. Obviamente, si uno trabaja con la matemática como disciplina principal, las prácticas que realice van a ser diferentes a las que realice, por ejemplo, un biólogo o un botánico, un zoólogo. Son diferentes para generar un nuevo conocimiento científico. De todas maneras, siempre hay una dimensión práctica en la elaboración de cualquier teoría, y eso lo especifica claramente Althusser, y por eso utiliza el concepto de práctica teórica, es decir, el conjunto de acciones que hay que realizar para generar teoría, para crear teoría, para escribir finalmente un artículo, un libro, y esa es la producción teórica que tiene una dimensión práctica. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay la práctica teórica. Perdón, esa es la práctica teórica. Y hay una práctica diferente que es la llamada práctica política. La práctica política no está destinada a la elaboración, al desarrollo de teorías, a la enunciación de nuevas leyes, a la presentación de los argumentos que respaldan una posición teórica, sino está referida a las acciones que realizan los políticos, que no deben concebirse como simplemente acciones, sino como decisiones sustentadas en argumentos teóricos. Y esa es la práctica política. La práctica política supone la realización de acciones que se sustenten en concepciones teóricas y que se realizan de acuerdo a ese sustento teórico, al sustento teórico que da validez a realizar esta u otra acción. Entonces, ese concepto, por ejemplo, esa diferenciación de conceptos entre práctica teórica y práctica política, es importante tenerla en cuenta. Además, la exclusión de la oposición teoría y práctica, ¿no? Entonces piensa que no hay teoría sin práctica y que no hay práctica que no implique una referencia teórica. Sobre la práctica política, también él se opone a concebir que la política es solo acción, es lo que decide el que tiene poder y lo que hace. No, también hay que considerar los fundamentos teóricos que dan lugar a generar un tipo de acción, que puede ser acción A, acción B, acción C, de acuerdo a los fundamentos teóricos en una situación política determinada. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Otro desarrollo filosófico político de Althusser es el de la ideología y la ciencia. Él piensa que en el campo de la historia se desarrolla conocimiento científico. ¿Quién lo desarrolló? Marx, por supuesto, ¿no? Todos los demás historiadores no marxistas son ideólogos de la historia, es decir, no producen conocimiento científico de la historia.
Y en cambio, Marx habría, como él señala, inaugurado un nuevo continente del conocimiento, que es el continente de la historia, estableciéndolo como un continente científico. Hablando de otros continentes, ¿no? Como son, por ejemplo, el continente de la matemática, etc. Entonces, el único historiador que ha realizado auténticas contribuciones científicas en la historia habría sido Marx, y todos los demás historiadores solo llegarían a desarrollar ideología en la historia. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el concepto de ideología? ¿Cuál es el concepto de ciencia que tiene Althusser sobre Marx? Que solo Marx pudo establecer leyes de la historia, y son leyes, por ejemplo, el desarrollo de los modos de producción, que después de la comunidad primitiva se da el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista y al final el modo de producción socialista encaminado al modo de producción comunista universal. Esos modos de producción que están en alguna parte, aquí están, fíjense, del comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, gracias a la revolución socialista, a la revolución proletaria protagonizada por los obreros, daría inicio al socialismo y se realizaría plenamente en el final de la historia, que es el comunismo universal. En ese sentido, Marx y su concepción de la historia tendría un contenido teleológico que hemos referido en alguna oportunidad. ¿Qué quiere decir teleológico? Que hay un final universal representado por la letra omega, que es la última del abecedario griego. Habría un final universal que representa el sentido de la historia y que implica una forma de organización política, que es la del comunismo universal, sin ninguna opresión, sin ninguna explotación del hombre por el hombre. Lo que se habría dado desde el esclavismo hasta incluido el capitalismo son formas de explotación del hombre por el hombre, caracterizadas por algún tipo de contradicción principal. La contradicción principal del esclavismo es evidentemente el esclavo versus el amo. En el feudalismo es el siervo de la gleba versus el señor feudal o el dueño del feudo. Y en el capitalismo la contradicción principal que se generaría sería la del obrero versus el burgués o el capitalista, el que tiene los medios de producción. Esas contradicciones, esas oposiciones en la historia se resolverían, se romperían con la gran revolución proletaria que instituiría el socialismo, cambiando una historia de explotación del hombre por el hombre y cambiando la preeminencia de un reino de necesidad en que las clases sometidas aquí estaban coaccionadas por la insatisfacción permanente de sus necesidades y la búsqueda de esa satisfacción, con preeminencia del patriarcado, la propiedad privada y el Estado. En cambio, en sus inicios, la historia, y aquí toma Marx desde la concepción de Darwin, desde la evolución del mono, él es el eslabón perdido y el hombre. Obviamente hoy día ya nadie sostiene la teoría del eslabón perdido, pero lo hizo Darwin, y entusiasta con las teorías de Darwin, Marx también la sostuvo, la teoría del eslabón perdido, desde el hombre que apareció gracias a la evolución del mono, hasta el comunismo primitivo. Habría una situación diferente, una situación que se deterioró, que decayó con el esclavismo, con la propiedad privada, con el surgimiento del Estado, con la aparición de las clases sociales. El comunismo primitivo es el comunismo del
la gen, es el comunismo del clan, es decir, de la pequeña comunidad que tenía lazos de parentesco, sea en la familia Punalúa, o sea, en la familia sindiásmica, que Marx y especialmente Engels desarrollan, Engels dando difusión al libro escrito por Marx no publicado y que Engels publica basándose en un libro de Lewis Morgan, que es La sociedad primitiva, donde muestra las diferentes formas de existencia de la familia, desde las formas promiscuas hasta precisamente la familia simbiásmica, que es la antesala de la familia monogámica y que es plena la monogámica en el esclavismo. Entonces las diferentes familias desde la consanguínea, punalúa, simbiásmica, y la primera que es la promiscuidad, una familia, una forma de relación, intercambio sexual promiscuo, daría lugar a este desarrollo de la historia, una irrupción, un deterioro y una decadencia en comparación al comunismo primitivo, generándose en el esclavismo características patriarcales. Aquí prevalece el matriarcado, que después es desplazado por el matriarcado. Aquí en el comunismo prevalecen las relaciones fraternas, de colaboración conjunta y de propiedad colectiva, con la madre como el eje familiar. En cambio, en el esclavismo es diferente y desde aquí se habría dado un deterioro constante hasta el capitalismo, dándose lugar a la revolución proletaria que anticiparía el comunismo a través de las concreciones progresivas del socialismo, que representa la expropiación de los expropiadores son los burgueses, y que no resolvería algunas contradicciones secundarias, pero el tema de la propiedad privada de los medios de producción se eliminaría, y también consolidaría progresivamente el socialismo en varios países gracias a las revoluciones que se desplegarían en todo el orbe hasta llegar al comunismo universal. Entonces, concebir la historia así, con diferentes etapas, con diferentes motores. La violencia es la partera de la historia, eso decía Marx. Fíjense qué significa que solo por una revolución proletaria se daría un cambio significativo. Y efectivamente han habido aquí varias revoluciones, algunas exitosas, otras truncas, pero que han motivado cambios históricos en esta comprensión supuestamente científica de la historia que habrían tenido Marx y Engels, y que son totalmente diferentes a las concepciones ideológicas de la historia, donde lo que prevalece en la concepción ideológica y falsa. ¿Qué es la ideología para Marx? Es la representación de cabeza, por decir así, de lo que sucede en la realidad. Es decir, yo formo en mi conciencia una imagen de la realidad, pero esa imagen es ideológica si no expresa las relaciones reales existentes fuera de mí, si expresa sueños, elucubraciones, relaciones inexistentes, imágenes creadas por mí. Entonces la ideología es todo lo que se crea arbitrariamente en la conciencia del sujeto y que no corresponde a la realidad. En cambio, la visión científica es el conjunto de percepciones, imágenes de los sujetos que corresponden a la realidad, porque la realidad es así. Pero solo teniendo una correcta apreciación de la realidad es posible transformarla. Y en ese sentido, la ideología solo lleva al mantenimiento de relaciones de opresión con ideas ficticias. El mejor ejemplo de la ideología es la religión, porque al obrero le diría, y está hablando evidentemente de la religión protestante prevaleciente en Europa, Marx habla de esa religión, especialmente en Inglaterra, también en Alemania, Lutero era alemán, no se olvide,
y que desde la religión estos ideólogos construirían imágenes, mensajes para que los sometidos en las relaciones diádicas de poder y de explotación, es decir, los obreros, tengan ideas imaginadas, ideas imaginarias propias de la imaginación, para hacer relativamente soportable su situación de expoliación. Por ejemplo, decirles con el sermón de la montaña que los pobres serán los herederos del reino de los cielos, que los perseguidos, que los que no tienen nada serán los recompensados y los más beneficiados, por decir así. Este reino de Dios, ese mensaje es plenamente ideológico, es típicamente ideológico, porque lo que estaría produciendo es una concepción del sometido, del explotado, del obrero en definitiva, a que soporte su situación mientras viva, porque cuando muera, de él será y de su familia el reino de los cielos. Entonces esa ideología que precautela y hace que prevalezca el status quo de la sociedad, dando lugar a tener representaciones que los actores que podrían ser actores de una revolución prefieran creer en semejantes contenidos, muestra el carácter ideológico, es decir, falaz, manipulador, invertido y falso del discurso con un propósito político específico. Frente al discurso ideológico aparece el discurso científico, que es evidentemente de Marx y Engels, según Althusser, y que consiste en mostrarle a una clase determinada su obligación histórica de protagonizar un cambio político que lleve al socialismo y después al comunismo. Y esa es la visión histórica de la visión científica de la historia y no la visión ideológica de la historia. Es la visión veraz con compromiso político y no la visión ideológica que da lugar a fantasías, a falsedades. Entonces ese es otro concepto de Althusser. Aquí hay varios conceptos de... Doctor, una consulta. Sí. La diferencia y relación entre ideología e idealismo. El idealismo es para Marx una forma de ideología, porque no muestra las relaciones reales que son materiales, sino hace referencia a contenidos ideales que son manipulados arbitrariamente. Entonces el idealismo con sus conceptos, por ejemplo el de Hegel, el concepto idealista de la idea, es falso. Ese discurso, esa filosofía idealista es falsa. Sin embargo, Hegel tiene muchos aspectos que son valiosos y que sirven al marxismo. Por ejemplo, la dialéctica, pero su dialéctica no es materialista. Por eso la concepción científica es el materialismo dialéctico y no el idealismo dialéctico. Marx es materialista dialéctico, pero Hegel es idealista dialéctico, y que sea idealista estropea su sistema, lo vuelve ideológico, lo vuelve no científico, lo vuelve falso, aunque tenga un germen que sea correcto, que es la dialéctica. Marx mismo dijo, yo he puesto de pie a Hegel, es decir, la filosofía hegeliana es correcta, pero estaría de cabeza, es decir, en el fondo sería falsa, porque su pauta principal es la idea, pero su concepción de desarrollo dialéctico de la idea es correcto. Ahora, si se cambia la idea por la materia, se llegaría a la ciencia, y eso es lo que piensa Marx. Bien, ¿así tienen alguna pregunta adicional? Bueno, aquí tengo otra diapositiva, en otro lugar la
la he desarrollado mejor, pero hasta que la busque creo que va a ser mucho tiempo. La concepción marxista, este es el tercer concepto, ¿no? El segundo concepto es ideología y ciencia. Y el primero que estamos mostrando, de Althusser, desarrollado estos conceptos a partir de la concepción marxista. El primero era la diferencia entre práctica teórica y práctica política. No les dije la conclusión de esos dos tipos de práctica, la práctica teórica y la práctica política. Althusser dice, inspirándose en Marx también, que todo está inspirado en Marx, ¿no? Es un desarrollo filosófico de Marx muy bien hecho, muy bien articulado, y como digo, no hay ningún autor filósofo que se equipare en la sistematización y coherencia a lo que hizo Althusser con el marxismo. Bueno, Althusser decía, la filosofía es la lucha de clases en la teoría. Fíjense, la filosofía es la lucha de clases en la teoría. ¿Qué significa eso? Que en la filosofía van a haber prácticas teóricas ideológicas, es decir, va a haber una serie de acciones desarrolladas por los filósofos que sean acciones que generan textos teóricos falsos, ideológicos, que no corresponden a la realidad. Ahí tenemos una práctica teórica ideológica que da lugar a productos falsos, repletos de ideología. Pero también puede haber una práctica teórica científica, es decir, lo que hace Marx, lo que hace Engels y lo que hacen los marxistas, según Althusser, ¿no? Que es generar teoría, crear teoría, pero que es teoría que corresponde con la realidad. Y que, por lo tanto, también va a servir esa teoría para modificarla. Entonces, aquí en tercer lugar está claramente presente la idea de qué es la filosofía para Althusser. La filosofía, siguiendo a Marx, él considera que es la lucha de clases en la teoría. ¿Qué quiere decir eso? Que los filósofos tienen, en primer lugar, la opción de ser científicos, es decir, abrazar el marxismo, o ser ideólogos, y en ese caso abrazar cualquier ideología, cualquier filosofía pro-burguesa, acorde a la burguesía, y por lo tanto que conserve el statu quo, es decir, por ejemplo, una ideología religiosa que le diga al obrero, no te preocupes, sufres ahora, cuando te mueras vas a conquistar el reino de los cielos y vas a ser feliz al lado de tu familia. Ese discurso religioso es ideológico, es falso, es conservador. En cambio, el discurso científico es verdadero, muestra las cosas como son, no las pone de cabeza, no las invierte, no las transforma, no las tergiversa, y tiene un profundo mensaje de transformación. Esta es tu situación, esta es la situación real, y podemos, contigo como protagonista, cambiar la realidad con la revolución que destruye el capitalismo e instituye el socialismo. Entonces, esa es lucha de clases en la teoría, y eso tienen que hacerla, los filósofos. Entonces, la filosofía es la lucha de clases en la teoría, descubriendo a los ideólogos y militando, por decir así, en el lado de la revolución, en el lado del marxismo, en el lado de la ciencia y del discurso revolucionario. Ahora bien, este enfrentamiento filosófico, esta lucha de clases, porque claro, ¿quiénes van a realizar esto? En general, y esto ha sido más desarrollado por Lenin, Althusser tiene un texto que también se llama Lenin, ¿no? Es muy interesante ese texto. Con base en esas ideas, ¿quiénes van a realizar esta acción? Evidentemente los obreros van a ser los protagonistas de la revolución proletaria, pero van a ser dirigidos por los pequeños burgueses que abracen la ideología
no ideología, sino la ciencia de la revolución proletaria. Es decir, por los pequeños burgueses marxistas, consecuentes e inteligentes que sepan qué hacer y que dirijan a la fuerza material de los obreros en la lucha revolucionaria. Y ellos también se van a enfrentar en la lucha teórica contra todo tipo de ideólogos, desde los religiosos hasta los políticos. Es decir, ideólogos de la religión, de la filosofía, ideólogos de la política que se equivocan y que dan lugar a que las revoluciones se frustren, no lleguen a los resultados mínimos y que finalmente son responsables del fracaso revolucionario de la clase obrera. Esto está sustentado también en la 11ª tesis de Marx, que dice: los filósofos hasta ahora se han ocupado de interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Esa es la concepción de Marx en la 11ª tesis de Feuerbach. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que como nosotros hacemos ciencia, como nosotros hacemos un discurso que es práctica, política y teórica, destinada a cambiar la sociedad, no podemos solo interpretar qué es la sociedad, qué es el mundo y qué es la política, sino que estamos llamados a transformarla. ¿Y eso qué significa? Que si yo quiero conocer un objeto, digamos la sociedad capitalista, tengo que ver esa sociedad en mi conciencia, pero puedo verla de una forma que no corresponde a la realidad. Y que puede ser que quiera transformar esa forma. Pero como mi idea, mi imagen, mejor dicho, es ideológica, no voy a poder transformar esta sociedad porque la veo de una forma como no es. Y voy a fallar. Entonces los filósofos que pretenden orientar la labor política van a fracasar en su intento de dar un desenlace exitoso a la transformación revolucionaria si quieren transformar la sociedad a partir de visiones ideológicas. Esta visión de un pentágono, cuando la realidad es cuadrangular, va a ser totalmente inepta, impotente para transformar esta realidad porque no la ve como es. Esta también la ve circular cuando es cuadrangular, entonces no va a poder transformarla, no va a poder hacer de esta realidad algo diferente porque la ve como no es. Y la acción va a realizarse infructuosamente. En cambio, si el científico o el cientista social ve la realidad como es y va a actuar sobre ella, va a poder cambiarla a lo que quiere, a lo que busca. Ese va a ser el cambio revolucionario exitoso. Los otros intentos van a ser incorrectos, van a ser frustrados y no van a tener ninguna perspectiva política. Entonces así hay que entender la 11ª tesis de Marx. Los filósofos se han ocupado de interpretar el mundo y lo interpretan mal, con ideología. Lo ven circular cuando es cuadrado, por ejemplo. Cuando de lo que se trata es de transformarlo, cuando se trata de ver lo que es objetivamente la realidad y sabiendo lo que es actuar sobre ella. De manera que, como sé cómo es, puedo transformarla a lo que yo quiero y creo que debe ser. En los otros casos, como no la veo como es, quiero transformarla a algo que no se realiza porque no la entiendo, no la veo como es realmente. En cambio, en el tercer caso, la veo como es realmente y por lo tanto puedo transformarla de acuerdo a lo que quiero y a lo que veo, a lo que pienso que es conveniente. Entonces, ese es el otro concepto, el tercero importante que desarrolla Althusser sobre la filosofía marxista y que tiene que ver con el criterio de la praxis política. Entonces, la filosofía es práctica política, como dice Althusser, ¿no? La filosofía es la lucha de clases en la teoría. Y esta lucha de clases es una praxis teórica, pero también una praxis política. Entonces he expresado, he desarrollado, ¿sí? Una consulta. Sí, adelante. En el
caso del materialismo, histórico, que según Marx es la expresión, digamos, del movimiento y evolución histórica de forma inevitable, este momento histórico llamado socialismo, ¿qué características tiene esta cuestión de la propiedad? En el manifiesto del Partido Comunista, Marx señala 16 tareas de los proletarios exitosos en la revolución socialista. Y eso está en ese texto, está por ejemplo la expropiación a la iglesia, ¿no?, de todos sus bienes. La declaración de la educación laica en todos los niveles y en todo el país. Ya no ha de haber educación dirigida por curas, por ejemplo. Los curas ya no van a tener ninguna propiedad, todo va a ser expropiado por el Estado. Pero en esas 16 medidas hay otras, por ejemplo, la expropiación de los bienes privados, de la propiedad privada como bienes de producción o como los medios de producción. Ejemplo, fábricas. Las fábricas ya no van a pertenecer a fulano, el burgués tal, o sutano, el burgués cual. Van a ser de propiedad del Estado. Esas son algunas de las medidas explícitamente señaladas por Marx y Engels. 16 medidas del manifiesto del Partido Comunista. Otro libro donde señala eso, son folletos en realidad estos, no son ni libros. Son pequeños escritos de pocas páginas. Es la crítica del programa de Gotha, donde critica supuestamente lo que un partido político, el Partido Socialdemócrata Alemán, plantearía como medidas socialistas. Marx dice, no, es errado, no es así, no deberían ser estas las medidas. Estas están mal y señala por qué están mal. Entonces esas dos fuentes sirven para conocer las medidas de transformación revolucionaria que Marx plantea, casi al estilo de un recetario, como lo que los proletarios deben hacer en una revolución exitosa. Bien, ya hemos llegado. Voy a compartir estas diapositivas la próxima clase. Tal vez surjan algunos temas más. Tenemos una clase más para dedicarla a tratar temas complementarios de las exposiciones. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.